Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Catalina la Grande, el poder y la ambición de una mente brillante. En la fría madrugada de un 2 de mayo de 1729, en la ciudad prusiana de Stettin, hoy Szczecin en Polonia, nació una niña que no estaba destinada, al menos en apariencia, a cambiar el curso de la historia europea, una niña bautizada como Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, hija de una familia noble pero modesta, cuyo destino parecía limitado a los estrechos márgenes de la aristocracia alemana. Sin embargo, desde sus primeros años ya se vislumbraba en ella una inteligencia despierta, una curiosidad voraz y una ambición silenciosa que con el tiempo la llevarían a convertirse en una de las figuras más poderosas y fascinantes del siglo XVIII. Su infancia transcurrió entre estrictas normas cortesanas, una educación rigurosa y una constante presión por destacar en un mundo donde las mujeres eran valoradas más por sus matrimonios que por su intelecto. Pero Sofía, lejos de conformarse, desarrolló un profundo interés por la filosofía, la historia y los idiomas, aprendiendo francés con fluidez, la lengua de la élite intelectual europea, y mostrando una disciplina que sorprendía incluso a sus tutores. El giro decisivo en su vida llegó cuando, siendo apenas una adolescente, fue seleccionada como candidata para casarse con el heredero del trono ruso, el gran duque Pedro, futuro Pedro III de Rusia, una elección que no fue fruto del azar, sino de complejas maniobras diplomáticas entre las cortes europeas, donde Rusia buscaba fortalecer sus lazos con territorios germánicos y donde Sofía, pese a su origen modesto, resultaba una pieza útil en el tablero político. Al llegar a Rusia, Sofía comprendió de inmediato que su supervivencia dependía de algo más que de la obediencia. Debía transformarse por completo, y lo hizo con una determinación extraordinaria, aprendiendo el idioma ruso con intensidad, adoptando la fe ortodoxa, lo que implicó no solo un cambio religioso, sino también simbólico, y asumiendo el nombre con el que pasaría la historia, Catalina. Sin embargo, su matrimonio con Pedro fue desde el principio un fracaso evidente, marcado por la incompatibilidad, la humillación y la indiferencia, ya que él mostraba un carácter inmaduro, errático y profundamente impopular, mientras que Catalina cultivaba relaciones, alianzas y una imagen pública cuidadosamente construida, entendiendo que el poder en la corte rusa no siempre se heredaba, a veces debía conquistarse. Durante años, Catalina vivió en una especie de exilio dentro de la corte, observando, aprendiendo, tejiendo redes de influencia, leyendo a pensadores ilustrados como Voltaire y Montesquieu, cuyas ideas sobre el gobierno, la ley y la razón la marcarían profundamente, alimentando una visión de sí misma no sólo como gobernante, sino como reformadora. Un dato curioso poco conocido es que Catalina mantuvo correspondencia directa con Voltaire durante años, y no como una simple admiradora, sino como una interlocutora intelectual que debatía ideas políticas con notable agudeza, lo que le valió el reconocimiento de algunos de los grandes pensadores de su tiempo, quienes la veían como una monarca ilustrada, incluso cuando su poder se sostenía en estructuras profundamente autoritarias. En 1762, tras la muerte de la emperatriz Isabel I de Rusia, Pedro ascendió al trono, pero su reinado fue breve y desastroso, ya que sus decisiones políticas alienaron rápidamente a la nobleza y el ejército, creando el escenario perfecto para lo inevitable, un golpe de Estado. Catalina, que llevaba años preparándose, actuó con rapidez y precisión, aliándose con figuras clave del ejército y de la Guardia Imperial, y en un movimiento audaz se proclamó emperatriz, desplazando a su esposo, quien moriría poco después en circunstancias aún envueltas en misterio, lo que alimentó durante siglos rumores, teorías y leyendas sobre el verdadero alcance de la implicación de Catalina en su muerte. Ya en el poder,
Catalina no se limitó a gobernar, transformó Rusia, expandiendo sus fronteras, modernizando su administración y promoviendo la cultura, convirtiendo su corte en un centro de intercambio intelectual, artístico y científico. Bajo su reinado, Rusia se expandió significativamente, incorporando territorios en Crimea, Polonia y el Mar Negro, consolidándose como una potencia europea, y aunque estas expansiones fueron estratégicamente brillantes, también implicaron conflictos, guerras y tensiones que marcaron el equilibrio geopolítico del continente. Pero más allá de la política y la guerra, Catalina cultivó una imagen cuidadosamente diseñada como mecenas de las artes, fundando instituciones, adquiriendo colecciones y sentando las bases del museo que hoy conocemos como el Museo del Hermitage, una de las mayores pinacotecas del mundo, cuyo origen se encuentra en su pasión personal por el arte europeo. Entre los datos menos conocidos de su vida destaca su obsesión por la escritura, ya que Catalina no solo gobernaba, sino que también escribía obras de teatro, ensayos políticos y cuentos satíricos, algunos de los cuales eran representados en la corte, donde utilizaba el humor como herramienta para criticar costumbres sociales y políticas. Otro aspecto fascinante de su personalidad fue su capacidad para adaptarse a las circunstancias, ya que aunque admiraba profundamente las ideas ilustradas, nunca permitió que éstas debilitaran su autoridad, manteniendo un delicado equilibrio entre modernización y control absoluto, especialmente tras la rebelión de Yemilian Pugachov, un levantamiento campesino que puso en evidencia las profundas desigualdades del imperio. Catalina comprendió entonces que las reformas tenían límites y que gobernar Rusia implicaba, en muchos casos, aceptar contradicciones, promover la cultura mientras se mantenía la servidumbre, admirar la libertad intelectual mientras se reprimían ciertas formas de disidencia. En su vida personal, Catalina fue objeto de innumerables rumores, especialmente en torno a sus relaciones sentimentales, muchas veces exageradas o directamente inventadas por sus detractores. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estableció vínculos estrechos con varios favoritos, a quienes otorgaba posiciones de poder, siendo quizá el más conocido Grigory Potemkin, con quien mantuvo una relación tanto política como personal profundamente influyente en su reinado. Un detalle curioso es que a pesar de su imagen de poder, Catalina temía profundamente a la vejez y al declive físico, lo que la llevó a mantener rutinas estrictas y una vida activa hasta los últimos años, levantándose temprano, trabajando largas jornadas y supervisando personalmente asuntos de Estado. Murió en 1796, tras más de 3 décadas en el poder, dejando tras de sí un imperio más grande, más influyente y más complejo, pero también una figura envuelta en mito, admiración y controversia. Hoy Catalina la Grande sigue siendo una figura difícil de encasillar. ¿Fue una déspota ilustrada o una reformadora pragmática? ¿Una visionaria o una estratega fría? Quizá la respuesta reside en la tensión entre estas dualidades, en esa capacidad de ser al mismo tiempo una mujer de su tiempo y una figura adelantada a él. Y así, desde aquella joven alemana que llegó a Rusia sin más armas que su inteligencia y su determinación, hasta la emperatriz que dominó uno de los imperios más vastos del mundo, la historia de Catalina la Grande no es sólo la historia de una gobernante, sino la de una mente extraordinaria que entendió, mejor que muchos de sus contemporáneos, que el poder no se hereda, se construye, se aprende y sobre todo se ejerce con una voluntad inquebrantable.